Es un gusto saludarte una vez más y bendecirte en el nombre de Jesucristo. ¿Sabías que el hombre está enfrentando un problema grande, enorme? No es un problema actual, ni se trata de un problema político, ni económico, ni social, ni mucho menos de salud. Se trata del problema que ha originado todos estos problemas, la raíz de estos problemas. Se llama el pecado. Hoy te comparto este tema tan importante del cual nos habla Dios en su palabra. Y la primera pregunta es, ¿el hombre fue creado con pecado? La respuesta la tenemos en la palabra de Dios en Eclesiastés 7:29. Dice la Escritura: he aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En ningún momento Dios se equivocó al crear al hombre. Él creó un ser perfecto, un ser con todas las características buenas para poder hacer su voluntad y poder vivir de una manera recta en la tierra. Sin embargo, dice la Escritura en esta parte que el hombre mismo ha buscado muchas perversiones. El hombre no está satisfecho con su condición, no está satisfecho con su economía, no está satisfecho con las cosas que tiene al alcance. Él ha buscado unas maneras diferentes para pervertirse. Y ese problema es el que viene a ocasionar el demérito del hombre. El hombre ha tenido una degradación en el sentido moral, de tal forma que ha caído tan bajo hasta llegar a cometer pecado. Dice una pregunta más: ¿desde cuándo existe el pecado? El pecado, si nosotros vemos la palabra de Dios, no es algo que se haya originado juntamente con el hombre. Ya vimos en Eclesiastés que el hombre fue creado recto. Pero dice aquí la Escritura en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese hombre del cual habla la palabra de Dios es Adán. Adán, el primer hombre en la tierra que Dios creó con esas cualidades para honrar el nombre de Dios. Sin embargo, un día este hombre pecó, y de ahí el pecado fue transmitido a las generaciones. Después de ese pecado, las generaciones tuvimos que sufrir las consecuencias por causa de ese pecado. El pecado entró entonces por Adán, dice la palabra de Dios. Pero no solamente es el pecado, sino el pecado arrastró un problema más grande, y es la muerte. La muerte, que en su momento te explicaré cuántos tipos de muerte existen. Hoy quiero decirte de este tipo de muerte, que es la muerte espiritual. El hombre no murió físicamente, sin embargo, tuvo una muerte espiritual. Esa separación entre el hombre y Dios se dio inmediatamente de que el hombre pecó. Entonces la muerte alcanzó a toda la humanidad. La humanidad está condenada a partir del pecado a una muerte espiritual. Es tiempo de que valoremos la vida que Dios nos ha dado y pensemos qué recurso existe, qué ha hecho nuestro Dios para poder solucionar este problema. ¿Cómo es que el hombre pecó? Es una pregunta que quiero que la analices, que medites en ella, porque el pecado tiene una raíz y está en el mismo hombre. Te leo la palabra de Dios en Génesis 3:6, que dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esta parte de la palabra de Dios nos menciona aquellos sentidos que tiene el ser humano. Dice que Dios había platicado con el hombre y le había dicho que no podía tomar del fruto de un árbol. Podía tomar de todos los frutos de los árboles, pero no podía tomar de un árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no podía tomar. Cuando Eva, la mujer de Adán, vio que este árbol tenía fruto y que su fruto era bueno,
Entonces ella se acercó, lo tomó y lo comió y se lo dio a su marido. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo está preocupado. Más adelante en la escritura nos dice que su preocupación es que nuestros sentidos no se extravíen como los de Eva. Eva permitió que sus sentidos se extraviaran. Y quiero dejarte este dato porque es muy relevante para tu vida. Si tú permites que tus sentidos se extravíen, si tú permites que tus ojos se extravíen y miren lo que no es grato delante de Dios, o que tu nariz o que tu boca prueben sustancias que no son correctas, o que tus manos toquen lo que no deben, o que tus pies caminen hacia lugares donde no deben, entonces estás teniendo un problema. Estás abriendo una puerta para que el pecado se manifieste en tu vida. Cuando los sentidos se extravían, el hombre pierde el control de sí y entonces da pie a que su carne se manifieste y el pecado se apodere de él. Esto fue lo que le pasó a Eva. Sus sentidos se extraviaron. Si analizamos la escritura, se mencionan el tacto, la vista, el gusto, el olfato. Todos los sentidos del ser humano se manifiestan ahí porque el enemigo es el primer punto que ataca en ti, tus sentidos. Cuando logra cautivar tus sentidos, entonces estás preso en una red que si no escapas de ahí, prontamente cometerás pecado. Y recuerda que por el pecado viene la muerte. Una pregunta más. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? El pecado definitivamente ha traído consecuencias devastadoras. No hay nada alentador para una persona que ha pecado. Las cosas se tornan de un color gris, su vida cambia cuando una persona ha cometido pecado. Se entenebrece su pensamiento, su corazón se llena de amargura, de orgullo, su vida empieza a manifestar consecuencias graves por haber pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte de la palabra del Señor nos dice que ese pecado trajo como consecuencia más grave la destitución de la gloria de Dios. Vemos en este tiempo que el pecado ha hecho estragos en las decisiones, en los acuerdos incluso que el gobierno ha tomado, ejerciendo y aplicando leyes que desafortunadamente van en contra de la naturaleza de Dios y del ser humano. Las consecuencias son graves. Tenemos epidemias, tenemos pandemias, tenemos problemas de crisis en todos los sentidos. Crisis económicas, crisis en los matrimonios, en los hogares, crisis de identidad en los jóvenes, y todo es una consecuencia del pecado. Es tiempo de que como pueblo y como personas nos volvamos a Dios, pidamos perdón al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que ese fue el problema más grave. El ser humano fue destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba dispuesta para el hombre. El hombre podía disfrutar de la presencia de Dios en el huerto del Edén. No había nada que estorbara, no había nada que impidiera una relación del hombre con Dios. Pero el pecado vino a opacar y a poner una división, una distancia entre el hombre y Dios, y a impedir la comunicación. Después de pecar, Adán se tuvo que esconder juntamente con su esposa. El pecado había tenido ya una consecuencia. Pero lo más grave se manifiesta aquí, que el hombre fue expulsado de la gloria de Dios. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios por el hecho de haber cometido pecado. Y el pecado, quiero que lo sepas, no hay pecados grandes ni pequeños. Delante de Dios, el pecado es pecado. No importa que el hombre, que las personas le llamen de algún tipo o de algún tamaño. Es pecado delante de Dios. Y todo pecado tiene que ser perdonado. Tienes que arrepentirte para que entonces puedas volver a disfrutar el beneficio de venir a Dios y tener una comunicación nuevamente como la que Dios diseñó desde un principio.
esa comunicación se ha roto por causas de ese pecado. Una cita más que quiero dejarte, Juan 3:18, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todavía encontramos personas que son escépticas en que no hay un infierno, son escépticas a que no hay una condenación. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Dios está dispuesto para perdonar tu pecado, pero tienes que creer. Y este es un requisito, y es una recomendación que yo te hago. Abre tu corazón, créele a Dios que Él puede perdonar tu pecado. No importa cómo lo veas, no importa el tamaño que tú consideres que es el pecado, Él puede perdonarte. Él está dispuesto a perdonar tu pecado, pero es necesario que creas. Es necesario que tomes ese recurso que se llama fe, la fe genuina que habla la palabra de Dios, para creer que Dios puede perdonar ese pecado. Y una última pregunta: ¿qué proveyó Dios para solucionar el problema del pecado? Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El recurso que Dios ha provisto es su Hijo, su unigénito Hijo. Y esta palabra de unigénito simplemente quiere decir primero y único, y habla de Jesucristo. Jesucristo es el único recurso, es el único medio para que nosotros podamos salir de esa condición de pecado y entonces venir nuevamente a la vida eterna que Dios ha prometido. Jesucristo está dispuesto a entrar a tu corazón. Jesucristo está tocando tu vida. Él está llamando, dice Apocalipsis, está tocando en tu vida para que tú le permitas entrar y entonces puedas gozar de ese beneficio del perdón. Dios puede perdonarte. Recuerda, el pecado se ha apoderado de la humanidad y eso ha generado todos los conflictos que ahora vemos. Dice la palabra del Señor en Crónicas que si el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado se humillare, pidiera perdón, orare, entonces el Señor les escucharía desde los cielos, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Esta es la solución para esas crisis que está enfrentando el ser humano, producto del pecado. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Yo te invito que abras tu corazón, que le recibas como tu único y suficiente Salvador y podrás experimentar esa relación tan estrecha con Dios, esa comunión con Dios que ha diseñado para que tú la disfrutes. Que Dios te bendiga. Quiero pedirte que compartas este video. Quiero también invitarte a que dejes comentarios, a que hagas preguntas. Estoy para servirte, a tus órdenes. Muchas gracias y que Dios te bendiga.